Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy estaremos dialogando con Carlos Seré, vicepresidente primero de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Bienvenido, Carlos. Un Gracias por gusto estar estar aquí. acá, José, con vos y charlando. Bueno, vamos a hablar un poquito de este nuevo escenario que se abre tras la asunción en diciembre pasado de Mauricio Macri y la gobernadora Vidal. Un escenario con unas perspectivas favorables al menos, ¿no? En cuanto a lo que es el diálogo y el poder intercambiar posiciones frente a un sector que estuvo 12 años casi con un discurso unilateral. Sí, esto implica, el cambio se ha producido de varias formas, porque hay un cambio en los modos, o sea, Ujú. pasás de un gobierno de puertas cerradas a puertas abiertas. Sí. Y detrás de esa puerta abierta también hay un cambio filosófico. Ujú. Entonces son dos cambios simultáneos que se han producido. Entonces el dirigente que estaba acostumbrado a un accionar reactivo, Ujú. digamos, defenderse, y si te quiera un accionar reactivo que casi que había centrado en la comodidad de lo fácil, porque tu labor dirigencial era limitarte a golpear una puerta que nunca se abría. Ujú. ¿Entendés? Entonces, como nunca se iba a abrir, nunca nadie te iba a atender, nunca nadie iba a hablar de nada. Claro. ¿Eh? Y ahora de repente ni siquiera tenés que golpear la puerta, está abierta, y Sí. la persona que te dice pase es una persona que piensa diametralmente opuesto del anterior. Claro. Tal cual. Entonces eso te obliga, el accionar ahora es proactivo. Sí, sí. ¿Eh? Para entrar tenés que saber qué es lo que vas a decir, qué es lo que querés, y además la persona que está sentada, te diría que en la mayoría de los casos sabe de lo que está hablando. ¿Eh? Podrá tener una idea que coincida con la tuya o no, pero sabe de lo que está Eso hablando. amerita a que el dirigente tenga que reordenar muchos procederes, Reordenar la ¿no? labor dirigencial y también sentarse con una persona que sabe de lo que estás hablando, y si tiene una idea opuesta a la tuya, vos tenés que tener argumentación, la Ujú. argumentación correspondiente y los fundamentos para decirle el camino es el correcto, pero lo que hablábamos un poco antes, los cómo, Ujú. nosotros diferimos en los cómo Claro. hacerlo. Sí. Y a eso le tenés que sumar un escenario que hoy lo tendrías que definir de transición, un escenario que era caótico prácticamente, donde el sector estaba camino a su destrucción, Sí. a un escenario, en una transición hacia un escenario más ordenado, razonable. Sí. Y ese escenario de transición requiere que filosóficamente, a lo mejor en el medio, en el mientras tanto, para facilitar ese traslado, no solo en campo, en toda la industria, los servicios, todo lo que estaba prácticamente a la buena de Dios abandonado, porque en el relato que vivíamos, en realidad, de efectividad de gestión había muy poco, Sí. ¿no? Porque vos, sector donde vos mires, hasta tu propio sector, periodismo, todo estaba Sí, sí, sí. intervenido, Sí, sí. aislado, Sí, sí. adulterado, vulnerado. Entonces vos mirás infraestructura, un desastre, mirás comunicaciones, hay que mucho para corregir, mirás industria, Sí. hay, te encontrás con industrias que a lo mejor estaban con un cierto andarivel floreciente, pero con un escenario ficticio. Ujú. Entonces se generaban inversiones a lo mejor canalizadas a donde no deberían ir. Ahora, el sector agropecuario está llevando de nuevo una importante responsabilidad, ¿no? La tuvo cuando le puso un freno a un gobierno populista, totalitario, que quería avanzar sobre muchos derechos, y ahora tiene una enorme responsabilidad porque le han, el presidente Macri, colocado el crecimiento como motor al campo y está esperando que reaccione frente a estas medidas que ha tomado en diciembre pasado, ¿no? Está todo Sí, puesto, la mira hacia el sector. te diría, el sector es un sector muy diverso. Hoy decir campo es decir, no es como antiguamente que podías decir la carne y la leche. Sí, Hoy hablar de campo es un sector de una enorme sí, diversidad que sí. incluye economías regionales, economías importantes como por ahí el trigo y la leche, pero que para determinadas provincias se comportan como regionales. Sí. Entonces, el efecto de determinadas medidas en ese amplio espectro es diverso. Lo que creo que ha hecho bien el gobierno, que como Argentina está naturalmente dotada para gran parte de ese espectro de actividades, Sí. es cuando vos tomás medidas razonables, es la que reacciona primero. Y el campo tiene una gran virtud,
esa reacción y ese volver a la actividad que se produce rápidamente también replica, tiene el gran beneficio para digamos, un escenario macroeconómico que replica localmente. Entonces, cada pueblo ve una replicación de la actividad localmente, porque el incremento de actividad que tiene el sector te diría hay gente que por ahí exagera, pero te diría entre un rango que va del 60 al 80%, replica en inversiones locales. El productor que le fue bien en la cosecha, que le fue bien, que le está haciendo bien con las vacas, va a la veterinaria del pueblo. Sin duda. La jaula la carga con el camión del pueblo. Y la inversión y que tiene que alambrar con el alambrador del pueblo. Entonces, la replicación de actividad. Y cuando vos lo sumás y cuando entendés el amplio espectro, cuando vos recupera actividades desde el yerbatero en Misiones, el cañero en el norte, hasta el productor lanar en los confines de la Patagonia, la replicación y el efecto macroeconómico es global, cubre toda, el viñatero de Mendoza. Cada provincia donde vos analicés tiene algo de campo, o sea que si vos querés ver en qué puedo encuadrar como campo, cada provincia lo tiene y cada provincia reactiva. Lo que está habiendo problemas, las economías regionales tenían un nivel de destrucción y de abandono enorme. Entonces, la reacción del campo como actividad en esas economías regionales está dando mucho más trabajo, porque hay que reconstruir todo, mercados internacionales, hay que reconstruir capital de trabajo, hay que reconstruir tecnología, casi todo, digamos, estaba abandonado y vos sabés cómo hacerlo, pero necesitas que te ayuden, que es lo que yo hablaba, este escenario de transición es mucho más complejo a nivel economías regionales y algunas de las actividades. ¿Notás cierta impaciencia en los productores o en algunos productores frente a estos retrasos en reactivación, Carlos? Lo que pasa es que tenemos que entender, estamos dentro de un rango de 6, 7, 8 meses, ¿no es cierto? Yo el otro día justamente discutía con un impaciente. Entonces yo le decía, si hoy estuviéramos con un escenario donde ya se arregló todo, 8 meses después de un cambio de gobierno, Argentina entonces no tenía ningún problema. Claro. Si lo arreglamos todo en 8 meses, entonces también era una mentira que teníamos problemas, porque ya estaríamos sin inflación, todo el mundo trabajando a pleno, no teníamos ningún problema. Entonces era un problema, un detalle a corregir. Y en realidad no es así. Argentina estaba en una situación que iba con un rumbo a una colisión terminal, casi como la del 2001. Lo que pasa que con un escenario favorable que permitió sostener un relato o una situación ficticia un poco más de tiempo, duró, digamos. Yo la vez pasada definía, parece un poco liviano, pero donde estamos ahora es ese final de fiesta donde están las serpentinas colgadas del techo y algún resto de comida en las mesas y siempre queda un borracho gritando o algunos bailando de último. Y la gente se está yendo para la salida y se encuentran que le cobran la tarjeta. Claro. Que el anfitrión que lo invitó en realidad no pagó la fiesta. Y ahora está todo el mundo indignado porque le quieren cobrar luz, agua, gas. Alimentos, todo le quieren cobrar a la salida. Y sin el aviso Entonces previo. pero ¿cómo? Pero no era. Entonces el que hizo la fiesta, en realidad nunca pensó en pagarla. Claro. Y ahora estamos todos en la salida, ¿no? Y todos protestando, porque en realidad lo que está quedando en evidencia que fuimos con buena fe, interpretemos en la gente la buena fe, fue engañada. Es el desengaño, es el momento del desengaño. Lo que considero a veces equivocado, y lo veo a veces en dirigentes, en periodistas y en determinadas, si estamos en este cruce de río, no podemos estar preguntándonos por qué estamos nadando. ¿Qué hacemos nadando en el medio del río? Estamos nadando porque estamos tratando de cruzar de la orilla equivocada a la orilla correcta. No, sin duda. Entonces, preocupémonos por decir, nadar hay que nadar. Tratemos de que no se ahogue nadie. Claro. Entonces, los pocos botes que hay, tercera edad,
educación, pongamos las cosas, pero el que pueda nadar tiene que seguir nadando. Que No, naden los más fuertes y tratemos de proteger en este cruce, en esta transición, tratemos de que nadie quede atrás. Siguiendo esta idea que es muy interesante, lo que tal vez a uno le llama atención es que el gobierno diga que la otra orilla está a 4 metros, cuando en realidad puede estar a 20, y uno llega con el último aliento porque sabe que está a 4 metros, llega a los 4 metros y tiene 10 más, ¿no? ¿Qué es esto de decir el segundo semestre? Y estos tiempos yo no soy muy tal vez son sí. errores estratégicos, ¿no? del gobierno de marcar pautas temporales, cuando la economía es muy dinámica y hay factores que van interviniendo permanentemente, ¿no? Si vos estás en el entretiempo y sos el director técnico y vas perdiendo 2-0, no le decís, muchachos, no lo intenten porque ya no. Tratemos que no nos metan 4, no vos decís, vamos a empatar. Sí. Vos tenés que hacer así, tenemos que tratar de estar empatados para el minuto 20, a ver si lo podemos ganar en el último. Hay un algo de eso, vos le tenés que decir a la gente, estamos cerca de todo, ¿viste? Porque al que está cansado de decir, mirá, te falta una semana de nado, no le decís, dale un cachito más que ya llegamos. Claro. Hay un poco de eso que yo creo que es comprensible, sobre todo cuando hay en la sociedad en realidad hay un convencimiento de que el rumbo es este, y que bueno, el que te diga, dale que te falta poco, y no, en realidad no falta tampoco, bueno, tiene un algo comprensible, porque si vos vas a ser específico y te digo, mira, te veo que no vas a llegar, ¿viste? Te veo carita de que vos no llegás, no le podés decir, tenés que decirle, dale que vas a llegar, y de última, si vos, que era lo que yo decía antes, si vos sos gobierno, y te veo cara de que no vas a llegar, tenés que decir, a este ayúdenlo, súbanlo a algún lado, que llegue. O tírenle un salvavidas. Tu responsabilidad es que lleguen todos, ¿entendés? Porque la Argentina, que fue en estos cíclicos de auge-fracaso, una de las cosas que pasaron es que en ese arrancar en el auge no estaban todos arriba del barco. Sin duda. Yo siempre digo que Argentina tiene que ir a escenarios razonables. Nosotros nos pavoneamos con el ingreso a tasas chinas, con el crecimiento a tasas chinas, en la cual el promedio daba el 8, una parte importante de la sociedad crecía al 14, otra crecía al 4, pero una parte de la sociedad decrecía al 2 o el 3. Claro. Entonces la separación, la brecha era muy alta. La brecha cada vez era más grande. Entonces vos podías anunciar un crecimiento. Entonces yo prefiero un país que crezca al 4, en el que más crezca al 5 y el que menos crezca al 3, pero que crezcamos todos y que todos estén arriba del barco. ¿Qué enseñanza te dejó el 2008 como gremialista, como dirigente gremial, en un momento donde el sector tuvo un protagonismo mayúsculo? La enseñanza del 2008 yo creo que es una enseñanza, más que sectorial, es una enseñanza ciudadana. Yo creo que es una reacción, digamos, que no ha habido muchas en la historia de la Argentina reciente, hablando de décadas, en la cual se puede llegar hasta un determinado límite. Y la frase de Perón de que más tarde o más temprano suena el escarmiento. Y yo creo que el error que cometió el kirchnerismo fue traspasar los límites y la gente reaccionó, porque no fue una reacción sectorial, fue casi una reacción ciudadana de todos los sectores, diciendo no, hasta acá llegamos, de acá no podés pasar. Porque esto de acá, más acá, ya es institucionalidad, no es república, pues se entendió así. Le tocó al campo, pero debería haber habido la misma reacción si le hubiera tocado a la industria o si le hubiera tocado. Y creo que esa es la gran enseñanza del 2008, la gran enseñanza sobre todo para la clase política actual y la que venga. Es decir, la Argentina no es más un país en donde se puede hacer cualquier cosa y se puede vulnerar cualquier cosa. Llega un momento en que la gente aprendió a reaccionar y lo vimos en marchas espontáneas y lo vimos con Nisman y lo vimos como debe ser. Y la gente dice, no, hasta acá. Eso que quieras que decir, se suicidó, hablemos de otra cosa y al día siguiente envolvamos el pescado con ese diario y ahora vamos a hablar de otra cosa. No se suicidó, vamos a ver si se suicidó. Y todavía estamos investigando. Entonces, yo creo que eso es un poco casi desprendimientos de lo que empezó a pasar en el 2008. Una sociedad que ya no le explicás con cualquier cosa y ya no la tapás,
Un poco lo que se decía antes, estamos preocupados por este tema, pero el lunes empieza tiniebla y nos olvidamos de todo. Bueno, ahora esta es una ciudad, una sociedad que puede perdonar, puede aprender, pero me parece que se ha acostumbrado a no olvidar de los temas, que le tenés que explicar bien qué pasó y que quiere claridad. Y con respecto a la dirigencia agropecuaria, ¿cuál es, a 8 años vista, ¿no? ¿Cuáles vos crees que han sido las fortalezas y debilidades que ha tenido la dirigencia en ese momento y que han quedado de manifiesto? Yo creo que la fortaleza es actual, digamos, el aprendizaje de lo que pasó, es que hay que estar, hoy la dirigencia agropecuaria es una dirigencia que está más alerta, ¿eh? Que no, una dirigencia en la cual la sorprendan las bases es una dirigencia que en realidad está fracasando. Claro. Hoy la dirigencia tiene que adelantarse, ha aprendido a que tiene que estar en ese adormecerse que hubo durante muchos años en la cual era inútil hablar o inútil, pero yo creo que la dirigencia actual es una dirigencia que está más alerta y que está activa y que está a la cabeza y que está en contacto con las bases mucho más que antes. Hoy es mucho más fácil estar, hoy no puedes decir no me enteré. Claro. Hoy ese argumento para un dirigente o para nadie es no me enteré. Si te lo mandan en un video, lo tenés casi online, una declaración hecha en público en un canal en Bahía Blanca por alguien, la podés ver a los 10 minutos en tu teléfono. En el smartphone, sí. En el smartphone, y alguien que está alerta, te la manda para que estés sabiendo lo que se dijo. Claro. Entonces, yo creo que hoy es una dirigencia más alerta. Para ser más alerta y estar más cerca de las bases, tenés que interiorizarte del problema que está viendo. Entonces, eso también te da más autoridad para sentarte donde vos te sientes con un interlocutor que hoy es abierto para solucionar los problemas, ¿no? Por lo menos para avanzar en la discusión de soluciones. Y en su momento la debilidad, ¿vislumbraste alguna debilidad que tuvo la dirigencia frente a este conflicto tan fuerte? Yo creo que vos te referís al 2008. 2008. En el 2008 yo creo que la dirigencia fue sorprendida porque, como se sorprendió toda la sociedad, la dirigencia, nosotros mismos no pensábamos que la gente iba a decir basta. Pensábamos cómo vamos a lidiar con esto, con el productor que siempre está detrás de la tranquera, y no pensamos que el productor iba a decir basta así en forma tan masiva y decir, abrir la tranquera y salir a protestar. Y no es porque no tuviéramos contacto con las bases, porque el productor de campo es un hombre más tranquilo, no estaba acostumbrado a esto, pero yo creo que fue una conjunción, porque en realidad a veces dicen lo que provocó esto fue la retención. La retención fue la gota que rebalsó el vaso. Claro. Fue la persona, el hombre, el padre de familia, que era un hombre de campo que venía molesto con todo lo que estaba pasando en la Argentina, y las retenciones fue lo que ya lo último fue la gota que rebalsó el vaso. ¿No crees o no considerás que la falta de fortaleza económica o la debilidad financiera es para remarcar y quedó manifiesto en el conflicto 2008, donde surge el Fondo Federal Agropecuario, donde habría que salir a buscar fondos para movilizarse, ¿no? Y claro, exacto. Nosotros, como si vos entendés como entidad gremial, el tema financiamiento y todo siempre ha sido una de las grandes debilidades. Para ser alguien tenés que hacerte valer. Yo siempre digo, es escuchado el que tiene capacidad de hacerse valer. Claro. Y el hacerse valer va muy ligado a lo económico. Es una asignatura pendiente, ¿no? Es una asignatura pendiente que tiene el sector, que el productor, el hombre de campo, termine de entender que es tan importante aportar a una entidad técnica como también aportar a una entidad gremial, que de última lo técnico va a ser viable si el escenario de país es favorable, porque si terminamos desatendiendo el escenario país, pues repetimos el 2008. Yo soy el mejor sembrador directo de la Argentina, pero ¿sabes qué? Ya no se puede sembrar más. Sin duda. Porque no me ocupé de lo macro, claro, ¿no? Entonces, gastamos, yo creo que entonces deberíamos acostumbrar al hombre de campo que cuando él piensa el futuro, la trascendencia, un montón de cosas, y que está tan ligado al éxito de su empresa, lo técnico,
como también lo político y lo gremial, para que lo técnico no termine fracasándose, es que intentar jugar al golf en las afueras de Kabul. Vos podés perfeccionar tu técnica, Sí, pero no puedes ir a jugar una cancha tal donde no cual. sabes salir vivo. Sí, sin duda. ¿Eh? Ahora, qué difícil que el productor internalice esto que vos estás diciendo, Y Carlos, bueno, ¿no? es un trabajo Es como un de desafío para el docencia. Yo creo que dirigente. es el desafío que tenemos ahora, ¿no? Es el momento. Si no hemos aprendido con una lección de 12 años, Claro, si no hemos aprendido con una lección de 12 años, o pensamos que pasó, sí, ¿entendés? Yo ahora estoy un poco enfrascado en eso. Todo el mundo está contento del cambio que se ha producido sí, y está mirando cómo cambia el otro. claro. ¿Entendés? Decís, ahora cambiamos, ahora todo cambió, pero en realidad si no cambiamos cada uno de nosotros, en realidad nadie va a cambiar. Mm, ¿Entendés? Estamos esperando que alguien se ocupe de cambiar. Y el cambio como país pasa, y no estoy hablando de ser de determinada corriente política. Si queremos hacer un país en sí, serio, tenemos que decir, bueno, llevamos 40 años de fracasos, obviamente hay que cambiar algo, pero no hay que cambiar siempre mirando cómo va a cambiar el otro. Tenemos que cambiar nosotros. sí. El cambio empieza por cambiar nosotros. Argentina, yo siempre sostengo, si vos la tenés que definir en pocas palabras, es un país con habitantes. Ujú. Nosotros estamos una nación con ciudadanos, que es algo completamente distinto. Porque un país como habitantes son disfrazados con independencia mientras dure, con una independencia mientras dure, que hoy le tenés que poner Mm, comillas, y vos está poblado con gente que trata de lograr sus propios objetivos, ¿entendés? Vos ir a llenar una plaza para pedir por lo tuyo, vas, pero ir a llenar una plaza para pedir por lo de todos y entender que en ese todo estás vos estás metido vos en el también. todo. Mm, Y es un poco, es sutil, ¿entendés? Pensar en tu prosperidad. Claro, vos le metés, y la mm, prosperidad mía y de mi familia, la suma de las prosperidades individuales no siempre te da un país próspero. Si vos pensás en un país próspero, con prosperidad para todos, está la tuya ahí adentro. Carlos, se habla mucho de competitividad y inclusive desde el Ministerio de la Industria están buscando que el productor sea más competitivo. ¿Vos crees que le falta competitividad al productor Yo creo argentino? que eso es uno de los... A veces si yo tuviera que hablar con un funcionario decía, eso es un error. Ujú, Porque el productor argentino, y esto no es un enunciado, digamos, voluntarista, el productor argentino es el más competitivo del mundo. ujú, Por lo que hablábamos antes fuera de micrófono, el productor argentino es un productor preparado para trabajar eficientemente en escenarios desfavorables. ujú. En escenarios favorables, siempre cuidando los costos, cuidando los niveles de inversión, para tratar de en estos escenarios que hemos tenido en los últimos 10 años favorables, así todo poder ganar. Sí, Entonces, cuando vos le recuperás al escenario macro, lo ponés competitivo, el productor argentino puede ser el más competitivo del mundo. ujú, Pero vos tenés que crear ese escenario macro para devolverle. Después, dejá que el productor va a ser el más competitivo del mundo. Vos fíjate que hoy la industria láctea está en crisis en todo el mundo. ujú. Europa produce lácteos aún en los escenarios más favorables con subsidios. Sí, sí. Porque en realidad el productor lácteo de Europa es una decisión de política de Estado que está fundamentada en el arraigo. Ujú. Pero en estos escenarios el costo que tiene para las economías europeas mantener los productores, y no solo los lácteos, de muchas Sí, actividades una decisión agropecuarias, geopolítica. es geopolítica y pura y exclusivamente en base a subsidios. Sí, ¿Eh? Nosotros no hemos escuchado hablar de un sí, sí. subsidio para un productor. Entonces, cuando vos le muevas un escenario razonable, Europa va a seguir pagando subsidios a los productores y nosotros vamos a poder trabajar rentablemente. Entonces, volver a conquistar mercados, si tenemos que ajustar precios, Ujú. somos los que más los vamos a poder hacer. Mucho se habla de que la Argentina está dentro de los top 5 de países productores de agroalimentos. Sí. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Pero las sociedades de estos países tienen internalizado de que son productores de agroalimentos. La Argentina no es tan así. ¿Qué crees que falta para que
cuando uno le pregunta a un ciudadano en Florida y Corrientes, diga nosotros producimos alimentos, como sucede en muchas partes de estos países que nombraba? Bueno, yo creo que se ha dado como una conjunción, de un discurso político de décadas en las cuales no se ha puesto de manifiesto eso. Otra es casi una consecuencia de su propia riqueza, en la cual Argentina, siendo tremendamente ineficiente, tremendamente injusta y siempre va a comer. Entonces, vos fijate, hemos destruido el mercado de trigo y siempre alcanzó para que hubiera pan. La famosa condena al éxito que dijo Duhalde alguna vez. Estamos condenados al éxito. Claro, pero sí, claro, es un país exitoso, o sea que es un país que puede estar, digamos, su mesa, el relato de la mesa de los argentinos siempre fue una mentira, porque la mesa de los argentinos siempre está, siempre va a estar abastecida, más o menos eficientemente, pero siempre va a estar abastecida. Claro. Entonces, el ser una potencia agroindustrial mundial, estás hablando de los excedentes. Entonces, ninguna clase, digamos, excesivamente se ha preocupado para que esos excedentes nos den ese protagonismo mundial. Y lo que no ha entendido... No solamente el protagonismo mundial, sino que nos den un mayor bienestar a todos los argentinos. Por supuesto, porque eso implica riqueza. Cuando vos exportás, hay gente que escucha hablar de determinadas palabras y no termina de entenderlo. Si nosotros pudiéramos funcionar absolutamente cerrados, el peso tuyo va a Juan, de Juan va a Pedro y de Pedro viene a mí, pero son los mismos pesos. La única forma de que aumente la riqueza en un país es vendiendo afuera, porque ese dinero que viene es dinero que va agregándose al circuito y nos va haciendo más prósperos. Claro. Pero va haciendo más próspero a toda la sociedad. Que nunca se dio eso. Nunca se dio. Pero además, lo que yo creo que el gran peligro que hay ahora, o la gran oportunidad que hay ahora, que de una buena vez por todas se entienda que la humanidad por venir, o en el mundo por venir, el reaseguro de qué países van a ser tomados en cuenta a nivel digamos, para vos hablar de qué países van a subsistir dentro de 50 años, y bueno, no sé cómo va a ser la lista. Y el reaseguro que tiene la Argentina para ese protagonismo es entrelazarse mundialmente en que la mesa mundial tenga elementos argentinos. Entonces, tu garantía de independencia y de protagonismo y de que sea un país que no hay que tocar, es que en cada mesa de cada nación del mundo haya un elemento argentino. Entonces digan, con esto no se metan, porque si algún poderoso quiere meterse, está afectando los intereses de un montón de gente. Entonces, es el famoso statu quo, para preservar ese statu quo que nadie va a querer romper, porque dice, no, vos lo tocas a Argentina y afectás a 60 países. Claro. ¿Entendés? Y eso viene en un país, en un mundo futuro con escaseces, nuestra oportunidad, la famosa góndola, de estar en todas las góndolas del mundo. Entonces, Argentina no se toca, Argentina tiene su protagonismo y nos está alimentando, en menor o mayor medida, con elementos, y no estoy hablando únicamente de campo. Siempre dije, que me digan que en la Patagonia el único petróleo que hay, que es el que hemos descubierto hasta ahora, o en el mar continental, que la cordillera de los Andes lo único que tiene es lo que hemos descubierto hasta ahora, hay metales estratégicos, hay un montón de cosas en Argentina que puede tener un protagonismo de primer orden. Y de hecho se da, ¿viste? Los elementos que por ahí son micrometales el mismo litio ahora para el mismo litio para batería, que hoy es un elemento estratégico, sin porque duda. casi la mitad de la conectividad del mundo se ha hecho en base a litio. Claro. Entonces hay un montón de cosas que no podemos dejar pasar el tiempo. Bueno, te quedan muchas décadas, porque en ese mundo de escasez, si vos no lo hacés, lo van a venir a buscar. Yo una vuelta a la gente le impresionaba que me acuerdo en un discurso en una rural, que yo decía, no es lo mismo exportar lo que nos sobra que terminemos comiendo lo que nos dejen. ¿Qué? Y que hoy te parece una cosa irrisoria, pero en el 2050 tendríamos que ver cómo es la realidad, porque hoy no es que van a venir a colonizar ejércitos, hoy te colonizan sin darte cuenta. Sin duda. Me quedo con eso. Gracias, Carlos. Interesantísima charla. Bueno, gracias a vos. Carlos Seré, charlando aquí en Comunicándonos en el Diario Agroempresario, vicepresidente de Carvap, productor agropecuario, quinta generación de productores.